El sexo no solo es un determinante biológico, ¿no? Pues es una obviedad, la sexualidad posee cargas culturales, el género no es solo el sexo, ¿no? El género tiene que ver con pues los roles sociales que los hombres y las mujeres han tenido a partir de vestimenta, actitudes, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tema de los intergéneros también es importante, ¿no? Hay personas que nacen hermafroditas, ¿no? Que finalmente eligen uno de los dos sexos, y está pues el tema tan actual del transgénero. Y digamos, mi hipótesis es que a través de los relatos orales y visuales, y los visuales son importantes, ¿no? Por eso traje imágenes, sobre la vida de los santos y santas se transmiten valores, creencias y prácticas. Quiero insistir, y por eso le puse al principio el cristianismo histórico, es que este cristianismo histórico no es el mismo cristianismo de hoy, ¿no? Hemos pasado por una secularización, por la Revolución Francesa, hemos pasado por una serie de hechos históricos trascendentales que han transformado la visión cristiana que hoy tenemos los cristianos o que tienen los cristianos en el presente, ¿no? El pasado cristiano, pues exaltaba la violencia, por ejemplo, ¿no? La violencia contra los demoníacos, ¿no? Nosotros ya no lo hacemos, ¿no? El cristianismo antiguo pensaba que muy pocos se iban a salvar, solamente los bautizados. El cristianismo moderno, más ecuménico, piensa que cualquier persona que sigue su religión de manera, digamos, moral, ¿no? Y que tiene una, digamos, una postura moral ante la vida, se puede salvar igual que cualquier cristiano bautizado, ¿no? O sea, estamos hablando de un cristianismo que no es el actual, y eso quiero aclararlo, ¿sí? Vamos a ver la siguiente imagen. Eh, si ustedes ven esta imagen tan impactante, a nosotros, si ustedes pusieran esto en la puerta de su casa, los apedrearían, ¿no? Dirían, es una pornografía, ¿no? Esto estaba en la puerta de la casa, de las casas de Pompeya y de Roma, ¿no? La gente tocaba el falóforo, ¿no? Para traer buena fortuna, traía objetos con falóforos, ¿no? Porque el falo era un símbolo de fertilidad, un símbolo de buena fortuna, ¿no? Y no estaba mal visto, ¿eh? No lo ocultaban a los ojos de los niños, estaba en la puerta de la casa, ¿no? En la otra imagen, que es una imagen de una tumba, ¿no? En Tarquinia, en esta imagen aparece una escena claramente sexual, es un ménage à trois, ¿no? Con una serie de escenas en una tumba, porque obviamente el muerto se recordaba los buenos momentos que pasó haciendo esto y pensaba que si lo pintaba ahí, en el más allá iba a tener el mismo placer, ¿no? ¿Qué pasó? Que esto ya nos parece o pornografía o nos parece algo que no puede mostrarse en público porque pues no es decente, ¿no? Bueno, pasó esto, pasó el cristianismo, ¿no? El cristianismo impuso una serie de valores sobre el sexo debe ser oculto, ¿no? Vean a Adán y Eva ocultando sus vergüenzas, ¿no? El sexo es una vergüenza, ¿no? Y esto es de lo que se trata el libro. La siguiente. Claro, esto no es nada más el cristianismo. El cristianismo no ha definido el rol de los géneros. El cristianismo ha heredado de una tradición anterior, pues, cuál es el papel que tienen hombres y mujeres, ¿no? Y en la imagen, aunque es de Rubens, ¿no? Es una imagen que nos muestra que también en Roma la mujer tenía un carácter específico relacionado con el amor y el hombre con la guerra, ¿no? Son los dioses Venus y Marte, ¿no? Además, la actitud del hombre hacia la mujer es muy clara, ¿no? El hombre le está agarrando el pecho, ¿no? A Venus, ¿no? El seno, ¿no? Es un símbolo ya sexualizado. Antes en la Edad Media no existía esto, ¿no? El pecho femenino era un alimento, era una forma era el contenedor de leche, ¿no? Como yo les digo, no era más sensual que un envase de Tetra Pak, ¿no? Pero en la actualidad, y quizás lo heredamos de ahí, del barroco, ¿no? Los pechos femeninos tienen una carga erótica, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Eh, las imágenes que les voy a mostrar son imágenes obviamente que tienen que ver con
transiciones de épocas, ¿no? Aunque la imagen que tenemos a la izquierda es una imagen posterior, es una imagen del siglo XVIII de Nueva España, está reflejando valores muy tradicionales, ¿no? Adán y Eva están cubriendo su sexo con una planta, ¿no? Son muy púdicos, ¿no? Incluso Eva está cubriendo su pecho con el brazo, ¿no? En cambio, en una imagen del Renacimiento, vean lo que habíamos visto con Marte y Venus, ¿no? Es una imagen muy sensual, ¿no? Apenas un velo de pudor cubre el sexo de Eva, que obviamente se ve, ¿no? Y Adán está de nuevo tomándole el pecho, ¿no? En una actitud muy amorosa, ¿no? Estamos entonces en una época en la cual los valores tradicionales de la iglesia, aunque siguen vigentes, de alguna forma están siendo ya transformados por una nueva visión, ¿no? Hacia lo corporal, hacia eh, una nueva visión que quiere ver en el cuerpo humano no esto que veían los medievales, ¿no? De pecado, ¿no? De culpa, ¿no? De- el instrumento para el mal, sino como un instrumento de placer, ¿no? Y esto es parte de las primeras transformaciones que dan origen, pues, a esto que llamamos la modernidad, ¿no? Y que curiosamente dio un paso atrás en el siglo XIX con la era victoriana. Vamos a ver la siguiente, ¿no? En estas visiones que tenemos siempre, Eva es la tentadora, ¿no? Eva es la que tienta a Adán, no solamente salió de una costilla, ¿no? Y por lo tanto debe estar dependiente del varón, ¿no? Según la narración bíblica que todos conocemos, sino que además ella es la culpable de que Adán haya caído, ¿no? Y esto es una marca que va a definir para el cristianismo futuro, igual que lo fue para el judaísmo, el papel de la mujer dentro de la pareja, ¿no? La mujer está sometida al varón y la mujer es peligrosa porque es tentadora, ¿no? Y vean en las tentaciones de San Antonio, pues, quiénes son las que están tentando al pobre santo que no está retirado en el desierto, pues son hermosas mujeres que además la tientan con placeres sensuales, ¿no? No con sexo, ¿no? Porque no está prohibido representar el sexo, con música, ¿no? Con belleza, ¿no? Con atavíos, ¿no? Incluso en algunas narraciones, incluso con comida más que con sexo, ¿no? La siguiente. Claro, la tradición viene desde antes, ¿no? Igual que Eva hizo pecar a Adán, tenemos toda la tradición de Pandora, ¿no? El famoso cuadro de Cousin, ¿no? De Eva, la primera Pandora, ¿no? La que sacó, recuerdan, de la caja todos los males del mundo, ¿no? Y toda la satanización que hay alrededor de estas demonias, ¿no? Como Lilith, ¿no? Que vamos a ver serán muy importantes como parte de la tradición que el cristianismo va a heredar. La siguiente, de nuevo la mujer malvada, ¿no? Salomé, ¿no? Que le pide la cabeza a Juan Bautista, ¿no? Siempre la mujer en todos los relatos tiene estos papeles, ¿no? De, de tipo, pues, podríamos decir, negativo. La siguiente, pero hay una mujer que ¿no? La Virgen María. ¿No? La Virgen María es esta rescatadora de lo femenino, ¿no? Que en el cristianismo es fundamental porque es el elemento que va a provocar la ruptura respecto al mundo anterior, ¿no? Por principio de cuentas, María le da la humanidad a Cristo, ¿no? Y por lo tanto, de ser un ente pasivo, la tierra, ¿no? La tierra que recibe el, digamos, el semen, recuerden, la semilla del hombre, se convierte, ella es la que da la vida, ¿no? Incluso antes de que se descubra el papel del óvulo dentro de la, dentro de la, dentro de la generación humana, ¿no? Ya la Virgen María está teniendo simbólicamente un papel protagónico porque ella le da la humanidad a Cristo, ¿no? Pero al mismo tiempo está sometida, ¿no? Es la hija del Padre, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu. Son los únicos roles permitidos para la mujer, ¿sí? Virgen y madre. Y
Es interesante, ¿no? El anterior es interesante porque si se fijan, es la madre protectora, ¿no? Es la gran madre universal, ¿no? Sustituye a todas las antiguas diosas madres que había en el Mediterráneo, imposibles de sustituir sin esta imagen, ¿no? El cristianismo pudo utilizar esta imagen para suplantar una gran cantidad de deidades femeninas, pero además en el cuadro, que es muy interesante, es una de las primeras muestras de estos patrocinios, de las vírgenes protectoras, abajo hay una serie de personajes que están flagelándose, ¿no? Y con esto da inicio el primer capítulo del libro, que es los valores a la siguiente, ahora sí, con el sufrimiento, ¿no? El cristianismo el sufrimiento tiene tres funciones. Por un lado, el sufrimiento es castigo, ¿no? Es la herencia del Antiguo Testamento, ¿no? Dios castigó a su pueblo por idolatría con 1000 años de esclavitud, ¿no? Y todo esto, pues, es parte de el pecado que cometieron, que fue referir a los ídolos a él, ¿no? Violar el primer mandamiento. Pero ¿qué pasa si un personaje como Job no ha pecado? Es un personaje bueno, bondadoso, ama a Dios, ¿no? Cumple las leyes de Dios, ¿no? Y el libro de Job es un libro fascinante porque el demonio va y tienta a Dios y le dice, a ver, Job sí, le va muy bien, tiene hijos, tiene familia, tiene riqueza, le va perfecto, es saludable, ¿no? Quítale eso a ver si te sigue amando, ¿no? Y Dios acepta el reto, ¿no? Y le quita todo a Job, ¿no? Y Job pues, se queda sin esposa, su esposa lo abandona, sus hijos, sin riqueza, se enferma, ¿no? Está ahí hecho una piltrafa, ¿no? Y aún así sigue amando a Dios, ¿no? Es decir, Job es un libro moral que enseña que el sufrimiento no solamente puede venir como castigo, también puede venir como prueba, ¿no? Dios te está probando, ¿no? Pero si no he hecho nada, te está probando, ¿no? Y el tercero, que pues, es el más importante, es el sufrimiento como redención, Cristo, ¿no? Cristo que murió por los pecados de los hombres y por lo tanto su sufrimiento es una, es un instrumento de redención, ¿no? Y como él, pues están todos los mártires, ¿no? Curioso que en el tema del martirio aparecen obviamente los martirios primitivos, los primeros mártires cristianos de la época romana, aparecen igual hombres y mujeres, ¿no? Pero hay una curiosa insistencia en que las mujeres sufren más que los hombres, ¿no? Y además hay una obsesión, porque obviamente todos esos relatos forman parte de una especie de modelo, ¿no? Modelo que se repite, se repite, se repite. Todas las santas deben sufrir y de la misma forma, ¿no? Al final todas son decapitadas, pero antes que eso, se les cortaron los pechos y muchísimas aparecen con estas mutilaciones que un poco, si hacemos un análisis es pues la mutilación femenina, ¿no? La mutilación de la característica fundamental que diferencia a las mujeres de los hombres, que es la posibilidad de amamantar, ¿no? Y el hecho de que estén tan obsesionados los agiógrafos por las mujeres que les cortan los pechos, pues nos habla de una cierta tendencia, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Eh, las historias de los mártires las primeras historias que aparecen, los relatos más antiguos, son las actas de los mártires, ¿no? Comienzan con su muerte, ¿no? Y la describen con pormenores, ¿no? A veces morbosamente descritas, ¿no? A veces incluso hay santos como San Vicente, que bueno, no le podían haber hecho más cosas, ¿no? Lo metieron al horno, lo pusieron en aspas para que sangrara su cuerpo, estaba a punto de morir, lo metieron a una celda llena de trozos de cerámica, ¿no? Y finalmente muere, ¿no? Pero su muerte siempre va acompañada, obviamente, de, pues, cosas prodigiosas, ¿no? En fin, no les voy a contar cada vida de los mártires, pues son muy repetitivas todas ellas, ¿no? Pero todos tienen que ver con esto, ¿no? Con un sufrimiento por el medio del cual se logra la salvación. ¿Mm? La siguiente.
A partir de la aceptación por parte del Imperio Romano de una de las facciones del cristianismo, ¿no? Las iglesias trinitarias, esto va a ocasionar que las mujeres desaparezcan del martirio, ¿no? Ahora los mártires van a ser básicamente varones, ¿no? Y algunos antes del siglo IX, ¿no? San Bonifacio, que murió en manos de unos piratas, pero a partir del siglo XII, XIII comienza a haber nuevos temas de martirio, ¿no? Siguiendo los modelos antiguos, pero ahora con las nuevas tendencias y las nuevas corrientes y por lo menos, por lo supuesto, las nuevas necesidades de la época. Uno de ellos es este santo mártir inquisidor, ¿no? Fue muerto un dominico, fue muerto en el camino a Verona y seguramente por aquellos que habían sido víctimas, ¿no? Algún pariente había sido quemado en la hoguera por este inquisidor y se vengaron de él, ¿no? Pero la iglesia obviamente lo recupera como mártir, aparece siempre, es el patrono de la Inquisición, es el patrono del Santo Oficio, ¿no? Vamos a ver la siguiente. eh, Se multiplican a partir de ese conoce los martirios de niños, ¿no? Sobre todo por perversos judíos, ¿no? Todo un tema relacionado con un creciente antijudaísmo, ¿no? Que va a desembocar en matanzas de judíos, toda una serie de temas, ¿no? Relacionados con eh, lo que se decía en la época la raza maldita, ¿no? Los deicidas, los que mataron a Cristo, ¿no? Olvidando que Cristo y la Virgen eran judíos, pero siempre este discurso, ¿no? Totalmente manipulado, obviamente falso, ¿no? De que los judíos perversos tomaban niños cristianos y los sacrificaban. Además mezclaban la sangre del niño con pan y se lo comían, ¿no? Los judíos no comen sangre, ¿no? Unas historias verdaderamente absurdas, ¿no? Pero que generaron una fuerte tendencia antijudía a lo largo de estos siglos, ¿no? Desde el siglo XI, incluso pues hasta el Holocausto. La siguiente. Se habla en nuevas tierras de misión y quizás la más exitosa de esas tierras de misión, porque recuerdan que los mártires siembran con su sangre el cristianismo, ¿no? Es decir, hay toda una idea de que la sangre fertiliza, ¿no? Igual que la sangre de Cristo salvó, la sangre de los mártires trae consigo la posibilidad de crear nuevas cristiandades, ¿no? Y esta sangre que derraman los mártires es parte de este discurso, ¿no? El imperio español se convierte en un imperio de mártires, en un imperio que conquista precisamente a partir de la sangre derramada de sus mártires, ¿no? En lugares donde no ha habido una conquista militar previa, donde el cristianismo no ha pegado, porque no ha habido una conquista militar previa, ¿no? Porque el cristianismo finalmente triunfó en aquellos territorios donde, América, Filipinas, hubo una conquista militar previa y los misioneros estaban apoyados por la fuerza de un imperio. Pero en Japón, en China, en la India, donde no había una conquista militar previa, era necesario sembrar con la sangre de los mártires para que esa conquista espiritual se llevara a cabo, ¿no? Claro, fue totalmente frustrante que no se llevó a cabo, pero hay todo un discurso alrededor de los mártires, sobre todo los famosos mártires de Japón, ¿no? Estos 6 franciscanos y 20 cristianos japoneses, los primeros mártires fuera de Europa que son canonizados, beatificados por la iglesia alrededor de 1629. La siguiente. Pero si ya no había mártires, si las mujeres ya no podían ser mártires, entonces, ¿cuál era la posibilidad de sufrir? Pues puede ser un automártir, ¿no? Te puedes auto-martirizar por medio de flagelaciones, por medio de provocarte sufrimiento, porque el sufrimiento tiene otra característica, el sufrimiento purifica, el sufrimiento redime, ¿no? Y esto es parte de lo que en muchas de las narraciones de vidas de santas va a estar presente, ¿no? Santa Rosa flagelándose, pero también en vidas de varones, ¿no? Porque recuerdan que someter el cuerpo es la única posibilidad que tiene el espíritu de triunfar, ¿no? Porque el cuerpo jala hacia el mal, ¿no? Cuando está aquí presente San Agustín, ¿no? Para San Agustín, la
El pecado original, el pecado que cometieron Adán y Eva y que se transmite a través del semen a todas las criaturas nacidas de un acto sexual, ese pecado ha deformado la naturaleza humana. Y la naturaleza humana tiende naturalmente al mal. Lo único que permite a la naturaleza humana no seguir pecando es la gracia divina, ¿no? La libertad humana tiene un margen, por supuesto, uno puede elegir aceptar o no aceptar la gracia, pero el pecado es hacia lo que tendemos. El cuerpo tiende al pecado. Y eso, lo único que puede solucionarlo es hacernos sufrir, ¿no? Por medio de flagelaciones, privación de ayuno, de sueño, de comida, de bebida, ¿no? Y las vidas de las monjas, de todas estas beatas, ermitañas, etcétera, y ermitaños también, tiene que ver con este sufrimiento autoinfligido. La siguiente. Pero también Dios te puede hacer sufrir, ¿no? Primero como una prueba, pero a través de tu sufrimiento también puedes redimir, puedes ser corredentor, ¿no? Hay una serie de discursos que están muy relacionados con estas narrativas, ¿no? Cuando Dios te manda una enfermedad o te hace sufrir, como el caso de Santa Úrsula, vean ese cuadro impresionante, estuvo en una exposición de Los Ángeles, ahí en el Munal, ¿no? Cristo está semidesnudo, ¿no? Y está mandando a sus ángeles para que flagelen a Santa Úrsula, ¿no? Que está también con el torso descubierto. Esto podría parecer una escena de sadomasoquismo, pero en realidad es una escena que tiene que ver con cómo el sufrimiento es un medio de redención, ¿no? Y Santa Úrsula era una mujer virtuosa, no pecaba, ¿no? Pero ¿por qué Dios le está flagelando? Porque a través de la flagelación, Santa Úrsula puede pedir por sus sufrimientos para la redención de los demás, ¿no? Y un poco es la función de las monjas encerradas en los conventos, ¿no? Sufrir y rezar por aquellos que no lo hacen, ¿no? Son los pararrayos de la ira divina, y ahorita vamos a hablar un poco de esto. Tiene la Santa Rita de Casia, que recibió una espina en su frente permanente de la que emanaba un olor pestífero, dicen los hagiógrafos, ¿no? Y la siguiente. Esto nos lleva al siguiente tema, ¿no? Todos esos actos que vimos en la transparencia anterior son actos de amor, ¿no? Cristo hace sufrir a sus amadas esposas, las hace sufrir, ¿no? Ese es un discurso raro, ¿verdad? Porque a través del sufrimiento ellas pueden alcanzar la redención, ¿no? Y parecerse más a Cristo. Bueno, este discurso es el capítulo 2, ¿no? El amor. ¿Por qué el amor es un tema central dentro de estos discursos? Porque el amor es el medio por el cual las mujeres pueden tener presencia dentro del cristianismo. Es decir, hasta el siglo XII, prácticamente la, la geografía solo había desarrollado virtudes monacales o episcopales masculinas, ¿sí? Incluso una santa como Santa Radegunda, una reina santa anoréxica que vivió en el siglo octavo, noveno, esta mujer se parecía mucho a un varón en sus virtudes, ¿no? Pero a partir del siglo XII comienza a haber todo un nuevo discurso sobre las mujeres. Y eso tiene que ver no con la iglesia, sino con las mujeres, ¿no? Las mujeres comenzaron a tener un papel fundamental, no solamente en el ámbito, digamos, llamémosle de las cortes, ¿no? Ellas son las inventoras del amor cortés, sino también en el ámbito de la religión. Podríamos decir que las mujeres feminizan el cristianismo, ¿no? Lo convierten en una religión emotiva, ¿no? Porque no tienen acceso a ningún tipo de, digamos, preeminencia dentro de el ámbito de la religión. No pueden ser sacerdotes, no pueden predicar, no pueden dirigir conciencias, ¿no? Si su papel es un papel muy pasivo dentro de la iglesia, y sin embargo comienzan a tener algo que nunca se había dado, comienzan a tener visiones, comienzan a ver a Cristo, a hablar con Él, a recibir de Cristo favores, y esto llama la atención de la iglesia y comienza la iglesia entonces a convertirlas en un objeto de estudio, ¿no? ¿Cómo pueden recibir?
mensajes tan cercanos a la ortodoxia, incluso que rebasan en muchas veces el tema teológico, pues por algo que se llama la ciencia infusa, ¿no? Las mujeres pueden recibir en un instante de éxtasis, ¿no? Una inmensa cantidad de información, ¿no? Una información que no pasa a través de la razón, sino a través de la emotividad. Y esa información teológica las hace, pues, sorprendentemente teólogas, ¿no? Pues sí, la ciencia infusa, que ojalá ya la tuviéramos todos, ¿verdad? Imagínense no tener que estudiar años, ¿no? La ciencia infusa es algo maravilloso, ¿no? Bueno, pues las mujeres pudieron tener la ciencia infusa siempre y cuando estén sometidas al dictamen de un varón, porque como son débiles, ¿no? Porque no piensan, ¿no? No tienen la capacidad para pensar, pueden ser engañadas por el demonio. Entonces solamente un varón puede guiarlas por el buen camino, si no pueden desviarse hacia la heterodoxia, ¿no? A partir de aquí la experiencia religiosa se feminiza, ¿no? Y vamos a ver todo lo que nosotros conocemos del cristianismo actual es esta época. El cristianismo anterior es un cristianismo sin lágrimas, cristianismo muy, muy duro, ¿no? El cristianismo del apocalipsis, del juicio final, ¿no? A venir pronto Dios a juzgar a vivos y muertos, ¿no? No es un cristianismo emotivo, un cristianismo de amor, ¿no? Ahí lo que está perviviendo es el Antiguo Testamento y el Apocalipsis, ¿no? Pero en cambio, a partir de esta experiencia femenina, de una experiencia amorosa con Cristo, entonces se transforma totalmente la visión que se tiene del cristianismo para convertirlo en un cristianismo donde las esposas de Cristo, ¿no? Comienzan a amar a Cristo a través del corazón. Las monjas inventan esto que nosotros usamos tan comúnmente el 14 de febrero y ponemos corazoncitos para todo. Es un invento de las monjas del siglo XIII. ¿Sí? Las monjas del siglo XIII comenzaron a usar el corazón como el símbolo del amor. Se intercambian el corazón con Cristo. Muchas veces Cristo es un niño, ¿no? Se casan con Cristo, pero como niño, ¿no? Porque recuerdan, su amor es casto y puro, ¿no? Cuando haya tonos sexuales en las visiones, entonces ahí está el demonio, ¿no? Y entonces el director espiritual se encargará de alejarlas de esas visiones eróticas, ¿no? Que podrían ser peligrosas. La siguiente, los éxtasis pues, son parte de este aparato, digamos, visual. Las monjas escriben sus experiencias. Muchas veces esas experiencias están profundamente influidas por la imagen, ¿no? Recuerdan, el siglo XII será la gran revolución de la imagen, ¿no? Se llena todo de imágenes, los templos, los libros, los muros, ¿no? Las portadas, y todo esto pues inspira a las mujeres para tener sus visiones, ¿no? Incluso dicen, sí, vi el cielo tal como lo pintan, ¿no? Y claro, van al cielo, van al purgatorio, van al infierno. Ahí está la demostración de que el purgatorio existe, ¿no? Las mujeres ya lo vieron, ¿no? Y entonces comienza a haber una, digamos, eh, nueva forma de percibir la realidad a través de la imagen, ¿no? Y es importantísimo esto. Bueno, Santa Teresa es uno de los ejemplos más claros, ¿no? De estas místicas que describen sus experiencias y unas experiencias que son rayanas en lo erótico, ¿no? Es decir, eh, Bernini pudo hacer esta imagen tan extraordinaria, ¿no? De una mujer que está en éxtasis, en un orgasmo casi espiritual, ¿no? Porque es la descripción que tiene Teresa. Un profundo dolor que sintió cuando el ángel clavó la flecha en su corazón, pero al mismo tiempo un inmenso placer. La siguiente. Claro, a partir de esta época también comienza todo un discurso alrededor de la capacidad femenina para acceder al conocimiento, ¿no? Y es en esta época cuando se rescata la famosa Santa Catalina de Alejandría, esta mujer mártir de la época romana, también una mártir un poco creada, ¿no? En el siglo V, eh, a raíz de pues, una terrible situación que se dio con la famosa Hipatia, ¿no? Con esta famosa eh,
científica y filósofa de Alejandría, ¿no? Que fue asesinada por unos monjes, inspirados, por supuesto, por el obispo San Cirilo, y la muerte de Hipatia y todo lo que trajo consigo la muerte de Hipatia, pues provocó que se creara, digamos, una imagen de una santa cristiana y no pagana como Hipatia, ¿no? Que cumpliera estas funciones de sabia, ¿no? Pero sabia obviamente con la sabiduría divina, es decir, una sabia teóloga. Y toda la narración de que convirtió a 40 sabios que fueron presentados, convirtió a la emperatriz. eh, una historia totalmente insostenible, ¿no? Porque no hay ningún testimonio fuera de esta narración que hable de estas conversiones y ni siquiera de un emperador que se convirtió por la predicación de esta mujer, ¿no? La siguiente, pero a partir de aquí comienza todo un discurso desde el siglo XII, XIII, ¿no? Pero sobre todo en el XIV, cuando surge Catalina de Siena, otra Catalina, ¿no? Que es una mujer con una extraordinaria capacidad visual, ¿no? Nunca escribió, siempre dictó, pero con una maravillosa forma de narrar y, por supuesto, que convenció a todo el mundo, incluso a los papas, de regresar a Roma, y que fue el primer modelo de mujer que recibió a través de la ciencia infusa el conocimiento divino, ¿no? La siguiente, Teresa de Ávila, ¿no? Teresa es también uno de los grandes personajes del siglo XVI, estas mujeres que cambió totalmente la percepción que se tenía sobre la mujer, ¿no? Como una mujer capaz de llegar a los altos vuelos teológicos, ¿no? Incluso aparece en algunos cuadros predicando, lo cual era insólito, ¿no? Eso nunca pasó, por supuesto, pero este, predicando a los doctores, ¿no? Incluso con su birrete doctoral, incluso antes de que la iglesia la proclamara doctora de la iglesia en el siglo XX, ¿no? Hasta el siglo XX la iglesia la reconoció como doctora de la iglesia, pero ya desde el siglo XVI comienza a representársele con su birrete de doctora, de teóloga, ¿no? Aunque las mujeres no tenían acceso a la universidad, pero dicen los testimonios, Santa Teresa estudió en la Universidad del Cielo, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? ¿Quién se puede oponer a un título de doctor de la Universidad del Cielo, verdad? La siguiente, muchísimas escritoras místicas, ¿no? María de Ágreda, ¿no? Que viajó en espíritu por América, ¿no? Este, con las visiones muy inspiradas en textos muy viejos, ¿no? Sobre todo en los apócrifos, ¿no? Escribió una vida de la Virgen, que se llama la mística ciudad de Dios, inspirada en los textos apócrifos. Después viajó y vio pues seres que estaban en las historias de Mandelbrot, libro de las maravillas, ¿no? Hombres perro, cinocéfalos, estrigones, ¿no? Seres que no existían, pero que ella los vio porque estaba leyendo el libro de las maravillas de Mandelbrot, ¿no? Por supuesto, su libro fue muy criticado, fue prohibido, la Inquisición lo prohibió, después lo volvió a permitir, pero fue un libro muy, muy difundido y muy inspirador. Y por supuesto, bueno, Catalina, y tienen a Catalina de Siena, ¿no? La doctora dominica. Todas las órdenes comenzaron a buscar sus doctoras, ¿no? Buscar sus historias de mujeres místicas que habían recibido la inspiración divina. La siguiente. Este, vean aquí en Perú este precioso cuadro donde la primera orden está luchando con los libros, la segunda orden con los corazones, ¿no? Dando corazonazos, ¿no? A la herejía, y la tercera orden, que son los guerreros, como San Luis, ¿no? Luchando con la espada, ¿no? Contra los musulmanes, los herejes, ¿sí? Los secuaces del demonio. Y Santa Gertrudis, otra de las santas que rescataron en el siglo XVI, porque era una santa alemana, un antídoto contra Lutero, ¿no? Había nacido en el mismo lugar que Lutero, eso no es cierto, pero la habían hecho alemana, ¿no? Y por lo tanto fue una santa que tuvo un gran éxito en el Renacimiento y el Barroco, y aparece aquí amamantando a Cristo, ¿no? Porque dicen sus visiones que Cristo se posaba en su seno para amamantarse en su pecho. La siguiente.
El tema de los estigmas es otro tema fascinante, ¿no? Es podríamos decir, es la masculinización del cuerpo femenino. La- las, las mujeres en su cuerpo son imperfectas, ¿no? Son imperfectas, por eso no pueden ser sacerdotes, ¿no? La única forma de perfeccionarse es pareciéndose a Cristo en su sufrimiento, ¿no? Es decir, la perfección está en convertir su cuerpo femenino en un cuerpo masculino sufriente, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y la única forma de hacerlo es, por supuesto, recibiendo, pues, clara muestra de los estigmas de Cristo, ¿no? El San Francisco fue el primero que recibió estigmas y después se multiplicaron las mujeres con estigmas, ¿no? Hay toda una discusión entre los dominicos y los franciscanos, porque los franciscanos decían, nosotros tenemos el copyright de los estigmas, ¿no? Y los dominicos comenzaron a... Pero también Santa Catalina recibió los estigmas. ¿Dónde? Invisibles, ¿sí? Invisibles. Y entonces comenzaron a ver, hay, pero ríos de tinta corrieron entre las dos órdenes para exigirle al Papa que reconociera que Santa Catalina también había recibido los estigmas, ¿no? Porque finalmente es la única forma en que este cuerpo femenino incompleto se volviera un cuerpo completo. La siguiente. Hay un capítulo sobre las prostitutas santas, capítulo fascinante, porque eh, hay muchísimas, no solamente María Magdalena, María Egipciaca, hay como 5 o 6 narraciones de prostitutas, el peor pecado que puede haber, ¿no? Entregadas al vicio de la lujuria, ¿no? Pero que se convirtieron. ¿Y cómo se convirtieron? A partir del sufrimiento, de nuevo, a partir de la negación de su cuerpo, a partir de convertirse en seres horribles, porque su cuerpo bello las llevó al pecado, pero su cuerpo deformado por los sufrimientos y por el ascetismo, ese cuerpo se volvió perfecto, porque su espíritu se purificó. La siguiente, vamos a terminar, y el tema de las lactaciones, ¿no? Que es otro tema también relacionado con el amor y con la sabiduría, ¿no? La sabiduría se transmite, sobre todo a partir del siglo XIV, comienza a haber narraciones de santos que reciben la leche de María, ¿no? En su boca, y esa leche les transmite la sabiduría, ¿no? A través de la leche reciben la sabiduría de quién fue la madre de la sabiduría, ¿no? La Virgen. Entonces hay muchísimas narraciones visuales y textuales sobre cómo Santo Domingo, San Bernardo, San Nicolás, San Pedro Nolasco, San Cayetano, ¿no? Recibieron la leche de la Virgen para poder escribir lo que escribieron, ¿no? La siguiente. Y esto nos lleva al siguiente tema, ¿no? El siguiente tema, que es el matrimonio, la virginidad y la familia, ¿no? En el matrimonio, el sexo es únicamente necesario para la procreación, ¿no? Cualquier acto sexual que vaya dirigido al placer es pecado, ¿no? Entonces el tema del pecado, sexo como pecado, ¿no? Es un tema recurrente, ¿no? Recuerden, la virginidad es parte de todo el aparato litúrgico y todos los temas relacionados con la iglesia, el celibato sacerdotal, no al condón, no a la píldora del siguiente día, no al control natal. Todo esto todavía es muy actual. Sí, la iglesia sigue con una moral sexual de hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, ni siquiera los muy católicos, ¿no? Pueden seguir estas normas, ¿no? De un sexo dirigido solamente a la procreación, ¿no? Incluso, obviamente aquí hay mucha división dentro de la iglesia, ¿no? Hay gente que está mucho más a favor de una sexualidad, digamos, no satanizada, y muy posiblemente también muchos confesores están también en el tema muy medieval de una sexualidad muy satanizada. Esto no quiere decir que los laicos obedecieran, ¿eh? Este, y esto es otro tema, ¿no? El, el modelo de la familia es la Sagrada Familia, que es un matrimonio casto, ¿no? Ambos son vírgenes y eh, están regulados por una sociedad patriarcal, ¿no? En esta sociedad la mujer debe estar sometida al varón. Todavía en muchos de los discursos de las ceremonias matrimoniales, ¿no? La mujer este,
se le decía, ¿no? Tienes que servir a tu marido, ¿no? El marido tienes que proteger a tu mujer, ¿no? Esos roles perfectamente marcados de superior-inferior, ¿no? De sujeción y de la autoridad patriarcal. Vamos a ver varios de estos temas ahora, ¿no? A la siguiente, ¿no? Eh, un tema central ambiguo, ¿verdad? La Virgen María es un personaje ambiguo, ¿no? Porque por un lado le da la humanidad a Cristo y siempre que aparece, curiosamente, el tema de la humanidad de Cristo aparece bajo el árbol de Jesé y con María, no con José, ¿no? Que María es la que le da la humanidad a Cristo. Vamos a ver la siguiente. Pero José también tiene un papel importante, sobre todo a partir del siglo XV, ¿no? Hay un capítulo sobre José porque es un personaje fascinante, es cómo se maneja la masculinidad dentro de esta evolución que se da en el cristianismo. José en la Edad Media era un personaje muy secundario, ¿no? Era el mandilón, ¿no? Aparece, por ejemplo, en un cuadro del Bosco lavando los pañales del niño ahí escondido, ¿no? Imagínense ante estos figurones, convivir con la señorona que era la Virgen María y con Cristo que hacía milagros, ¿no? Pues, San José estaba opacado, ¿no? Pero a partir del siglo XV comienza a tener un papel muy importante en la familia. Es el padre de familia, el padre putativo de Cristo, es el protector. La Virgen María lo obedece en todo, ¿no? Y los discursos comienzan a forjar una masculinidad, no solamente una masculinidad protectora, sino también una masculinidad que tiene que ver con la emotividad, ¿no? Aparece en imágenes ya tardías, ¿no? José con el niño, ¿no? O Joaquín, el padre de la Virgen María, ¿no? Otras escenas que han transformado el rol masculino, ¿no? Que es generalmente el guerrero o el sabio, ¿no? En un rol de padre amoroso, ¿no? El padre no tenía presencia de este tipo en la Edad Media. ¿No? La siguiente. Y la parentela de la Virgen, pues comenzó a aparecer, pues, análisis de los textos bíblicos, donde resulta que Jesús tenía un montón de hermanos, ¿no? Cómo eran sus hermanos, ¿no? Entonces comenzó a crearse toda una parentela de la Virgen María, ¿no? María Salomé, María Cleofas, eran hermanas de la Virgen, o sea, Santana tuvo tres hijas. Recuerda, Santana jamás aparece en los evangelios canónicos, ¿no? Es una creación de los apócrifos. Y por lo tanto, pues varios de los apóstoles no eran hermanos de Cristo, eran sus primos, ¿no? San Juan, ¿no? Etcétera. La siguiente, Santiago, ¿no? Y otro tema relacionado también con la sociedad patriarcal son estas mujeres transvestis, ¿no? Hay una gran cantidad de narraciones de mujeres que para entrar al convento se han disfrazado de hombres y pasan desapercibidos. Y siempre es el mismo cuento, ¿eh? Siempre, ¿no? Una mujer acusó al frailecito, al monjecito, de que la había embarazado, ¿no? Es de risa, ¿no? Una mujer no puede embarazar a otra mujer, ¿no? Y se descubre entonces que esa mujer no era, ese fraile no era fraile, sino era una mujer, ¿no? Y generalmente se descubre a su muerte, ¿no? Cuando se descubre que cuando le están amortajando, pues que no era fraile, ¿no? Y estos temas son constantes, son también temas que tienen que ver con lo jocoso, ¿no? Porque recuerdan parte de estos relatos, tienen que atraer a la gente. La única forma de atraer a la gente es divirtiéndola, ¿no? La siguiente. Y el tema de la familia abarca prácticamente toda la sociedad. La sociedad es vista como una gran familia, ¿no? Todos somos hermanos, hijos de un padre y de una madre, ¿no? Todos debemos amarnos, ¿no? Como hermanos, formando esta gran familia. Incluso el tema familiar sigue repitiéndose en frases como el Santo Padre, la Santa Madre Iglesia, ¿no? A los sacerdotes se les llama padres, hay una comunidad, hay hermanos y hermanas, ¿no? Y el Padre Superior, la Madre Superiora, ¿no? El tema familiar está presente prácticamente en todos los aspectos sociales. Y claro, el tema familiar y el tema del amor también justifica pues muchos temas que están por ahí ocultos, ¿no? Como la explotación.
La siguiente. Ah, perdón, perdón. Este cuadro es un cuadro muy interesante porque nos muestra, es una visión de la sociedad, ¿no? Primero está el tema familiar. La Virgen está sostenida por sus parentela, ¿no? Joaquín, Ana, su esposo José, su sobrino Juan el Bautista y los arcángeles, ¿no? Arriba está el cielo y abajo está la tierra. La relación entre el cielo y la tierra es una relación clientelar, ¿no? El patrono y los subalternos. Y en esas relaciones clientelares siempre hay un do des, les doy para que des, ¿no? Los sometidos, digamos, los clientes tienen que darle al patrono respeto, favores, y el patrono a cambio les da protección, ¿no? Y esta relación es la relación con los santos, ¿no? Esta relación clientelar, que es una relación que rige prácticamente todos los niveles sociales, es la relación que hay entre el cielo y la tierra. Y abajo la Virgen ha protegido de una gran epidemia que hubo en Atlisco en 1677. Y ahí están los beneficiados. ¿Quiénes agradecen? Los que sobreviven. Los muertos no agradecen, ¿no? Entonces, los que sobreviven son los que muestran el favor que la Virgen les dio. Y por supuesto, como es una imagen que tiene que ver con la Orden de la Merced, la mitad está relacionada con la Orden de la Merced, ¿no? Que es un sistema también, nos muestra un sistema que tiene que ver con una sociedad estamental, ¿no? Es decir, el clero y la nobleza, ¿no? Y la nobleza en primer plano. La siguiente. El cuarto libro es un libro sobre violencia, ¿no? El libro de la violencia tiene que ver con dos percepciones que se tienen de Dios, muy claramente diferenciadas y a veces incluso contradictorias, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento es un Dios que castiga, un Dios que dice ojo por ojo, diente por diente, ¿no? ¿Verdad? Le dice a Saúl, ve y Amalek no te dejo pasar cuando vayas de Egipto, mátalos a todos. Mata a hombres, mujeres, niños, rebaños, todo. Y Saúl se queda con los rebaños, dice, no, te dije que a todos, ¿no? Este Dios terrible del Antiguo Testamento es el que justifica las guerras, la violencia, la Inquisición y todo lo que es el aparato de la cruzada. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso, es un Dios que perdona a tu enemigo, ama a tu enemigo. Si te dan una bofetada en la mejilla, pon la otra, ¿no? Pero claro, en sociedades violentas como estas sociedades, es imposible llevar a cabo estos principios. Si me dan una bofetada y pongo la otra, pierdo todo, ¿no? Entonces, cuando el cristianismo acepta la sujeción al imperio romano, entonces se convierte en una religión que defiende y protege los intereses del imperio y por lo tanto justifica la guerra y la violencia. Y justifica la guerra y la violencia siempre y cuando se hagan en nombre de Dios y por supuesto en defensa propia. En fin, hay todo un tema sobre la guerra justa que San Agustín trató muy, muy ágilmente y que tiene que ver con esto, ¿no? Si no te defiendes, vas a sucumbir. Si no proteges al débil, van a ganar los malos, ¿no? Y todo este tema de la violencia y el discurso de la violencia está también muy relacionado con el género, porque los que ejercen la violencia son los varones, es decir, son los guerreros. Vamos a ver entonces algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Santiago matando a musulmanes, ¿no? Santiago matando indios, ¿no? En la conquista de México y de Perú. La siguiente, el famoso San Demetrio, ¿no? Que sale de su tumba para matar al perverso Juliano el Apóstata, que había renunciado a la fe católica, ¿no? Y estaba en una guerra con los persas, y la tradición dice que salió San Demetrio de la tumba y lo mató, ¿no? La siguiente, por supuesto, el famoso San Jorge, ¿no? El gran caballero, ¿no? El modelo de caballería, salva a la princesa y vence al dragón, ¿no? Ese cuadro maravilloso, porque además, vean el cuadro de Rubens, perdón, el caballo con esa cabellera que tiene y esa cola parece una mujer, ¿verdad? Parecería que el San Jorge está montado sobre una yegua, ¿no? La siguiente, y los reyes, ¿no? La sacralización de los magos como reyes en la época de Carlomagno, ¿no? Después la siguiente, y por supuesto los reyes santos canonizados como San Fernando, San Luis el Rey de Francia, San Olaf, San Wenceslao, ¿no? Todos reyes guerreros que han sido canonizados porque se han convertido a la fe
y han traído a su pueblo a la fe. Lo siguiente. Y también hay otros santos, también en este modelo de caballero andante, ¿no? El santo caballero que es caritativo, ¿no? Porque los caballeros no solamente guerrean, también tienen que ser amorosos con su prójimo, ¿no? Y es el famoso caso de San Martín, caballero, ¿no? Ese santo popularísimo, ¿no? Que recuerdan, Cristo se le aparece y era la mitad de su capa, ¿no? La siguiente. Y la violencia sigue presente incluso en imágenes como esta, San Francisco, el dulce San Francisco, ¿no? Aquí matando al anticristo, ¿no? Y seguido por la hueste de todas las órdenes religiosas, mostrando una gran violencia, ¿no? Está en Zacatecas, una gran violencia contra los herejes. ¿Por qué? Porque los herejes, vamos a ver, son los seguidores de Satanás. La siguiente, los musulmanes, los herejes, ¿no? Ven aquí a la Virgen matando al dragón, la siguiente, y vean Santa Marina, Margarita, ¿no? El odio al demonio se transfiere a sus secuaces, es decir, a los herejes, a los judíos, a las idólatras, a las brujas, a los homosexuales, a todos aquellos que son los seguidores de Satanás y que pueden ser, por lo tanto, perseguidos, destruidos, incluso quemados en la hoguera. La siguiente, viene un inquisidor, San Juan Capistrano, ¿no? Que está con su hábito de franciscano, pero con su peto de guerrero, pisando la cabeza de un hereje. La siguiente, fue un gran perseguidor de judíos, San Juan Capistrano, ¿no? Esto tiene que ver con la lucha entre el bien y el mal, que es el último capítulo, el sexo de los ángeles, ¿no? Que está muy relacionado también, no solamente con género, sino también con raza, ¿no? Tiene esta imagen que es muy clara, ¿no? Como un demonio, un ángel rubicundo está persiguiendo a un demonio indígena, ¿no? Que tiene que ver con la idolatría, ¿no? Se da dentro de un contexto de unas campañas de persecución contra idólatras a principios del siglo XVII, tanto en México como en Perú. La siguiente. ¿Sí? Eh, los, como los espíritus no pueden ser representados, ¿no? Porque son invisibles, pues la iglesia desde muy temprano comienza a sexualizarlos, ¿no? San Miguel es uno de los primeros representados como un guerrero celestial. Recuerden, el Apocalipsis habla de este tiempo en el que nada existía y en que el demonio se rebeló contra Dios y San Miguel dirigió las huestes del ejército, ¿no? En esta imagen, que es una imagen filipina, es muy claro que el demonio tiene rasgos femeninos, es una mujer serpiente, ¿no? Y que aquí el rollo es que los ángeles siempre van a ser representados como varones y los demonios son hermafroditas, ¿no? Pueden ser representados como varones o como mujeres. Vamos a ver rápidamente imágenes y ya con esto terminamos, ¿no? Que tienen, esto tiene que ver con una monarquización del cielo, ¿no? El cielo es una jerarquía igual que la tierra, ¿recuerdan, no? El cielo es reflejo de la tierra. Un cielo actualmente no podría tener un presidente de la república, sería un caos. Entonces el cielo tiene que ser una monarquía, porque debe haber un rey que gobierne, un monarca absoluto, ¿no? Y ese monarca absoluto, que es Dios, ¿no? Ya incluso aparece con coronas, ¿verdad? Las tres coronas de la Trinidad, y con la Virgen María también coronada, ¿no? La reina del cielo, la hija, la madre, la esposa, recuerdan lo que vimos hace rato, y con los siete príncipes, que son esta devoción que surgió a partir del siglo XVI, tuvo un gran éxito en el Imperio Español y que tiene que ver también con la sacralización de la nobleza. ¿Mm? Eh, y vean la jerarquía, hasta abajo están los santos, ¿no? La siguiente. El ángel de la guarda, que fue una creación teológica del siglo XIII, cuando comienza el proceso de individuación, si cada uno de nosotros tenemos un protector, ¿no? Y ese ángel de la guarda es un personaje fundamental dentro de la tradición a partir del siglo XIII. Incluso esta señora se mandó pintar con su ángel. Vean qué pretenciosa, ¿verdad? La siguiente. Y los ángeles también tienen un importante papel, y es un capítulo que va a tratar de eso, en el hermetismo, ¿no? Los ángeles herméticos, como este ángel de Kircher, ¿no? El ángel Cosmiel, que era el ángel que inspirador. Él se buscó un ángel
hermético, ¿no? Que le inspiró pues toda su visión cósmica, ¿no? La siguiente. Y la presencia del demonio, ¿no? Frente a los ángeles, el demonio es un ser ambiguo, ¿no? Es el que hace el trabajo sucio de Dios, ¿no? Si no hubiera demonio, ¿quién castigaría a los malos en el infierno? ¿No? Es decir, el demonio está cumpliendo funciones fundamentales dentro del cristianismo e incluso también en el tema del demonio está el tema de género, ¿no? En este cuadro en Xochotecua aparecen muy a menudo demonias como las torturadoras, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen. Esto también como perros, ¿no? Las tentaciones de la famosa Rosa de Lima, ¿no? Donde un perro le está literalmente mordiendo el sexo, ¿no? Eso es muy curioso este cuadro, ¿no? Y el demonio la está tentando. Parecería aquí que el tentado es el demonio, ¿verdad? Porque creo que el pintor se arrepintió, ¿no? Porque lo lógico hubiera sido poner a Santa Rosa en el medio de las piernas del demonio, ¿no? Pero el demonio hizo así, ¿no? Quizás porque se vio tentado. La siguiente. Y bien, esta demonia me encanta, es una demonia en un cuadro que está en el Museo de Arte Antiguo en Lisboa, ¿no? Que es, pues, todo lo que, el antídoto de la lujuria, ¿no? Es una demonia que está torturando a los lujuriosos, ¿no? Y la siguiente, y vean, en los infiernos, desde el siglo XIII, pues el lujo de sadismo, pues está presente, ¿no? Demonios y demonias torturando a los condenados en escenas verdaderamente tortuosas, a veces rayando incluso pues, en el sadomasoquismo. ¿Mm? La siguiente. Y esto es una imagen de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Ustedes abran la cartelera y van a ver la cantidad de películas, dos o tres, fácil, sobre posesiones demoníacas, el anticristo, el nacimiento del anticristo, ¿no? Todas estas películas que están renovando, posiblemente es la única forma que ya tienen los discursos de renovarse a través del miedo, ¿no? No sé si mucha gente cree que esto pasa, ¿no? Pero sigue habiendo estas películas y teniendo un gran éxito, ¿no? Porque el tema del demonio es un tema muy actual, ¿no? Y la siguiente, ¿no? Y sobre esto de los ángeles, se me ocurrió ponerles el ángel de la independencia, ¿no? Tenemos tan metida en nuestra cabeza que los ángeles son varones, que una Nike, como la Nike de la independencia, que tiene unos pechos, ¿no? Seguimos llamándole el ángel de la independencia. ¿No? La siguiente, ¿no? Ha habido una ruptura, por supuesto, el feminismo, todos los movimientos que hemos vivido, la revolución sexual, todos los movimientos que se han vivido en el siglo XX han provocado profundas rupturas que seguimos viviendo hasta hoy, ¿no? Seguimos viviéndolas y una de esas rupturas tiene que ver con el rol de las mujeres, ¿no? Lo vemos en todas las películas, la mujer es protagónica, ¿no? El empoderamiento femenino, ¿no? Tenemos a una, amazona como la Mujer Maravilla, ¿no? Que ya no necesita que un hombre la salve, ¿no? Ella no necesita que Superman la rescate, ¿no? O que cualquiera de los varones, que antes era lo común, ¿no? Todos nosotros que tenemos nuestra edad, nos alimentamos con esas historias donde el príncipe rescataba a la princesa, ¿no? O el héroe rescataba a la mujer. La mujer siempre tenía que ser rescatada, ¿no? Pero ahora hay un cambio profundo, ¿no? Brutal. Estamos ante una ruptura de valores que apenas estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Pero la siguiente, siguen funcionando los mismos discursos de buenos y malos, del bien contra el mal. Ahí tienen a San Miguel y el demonio de nuevo, ¿no? Estos mitos antiguos se siguen reciclando. Muchas gracias. Del principio para iniciar con nuestro diálogo. Y bueno, vayan también pensando en preguntas. Y bueno, fue una presentación muy interesante. Además, rescato yo mucho todo este tema que aún sin decirlo nos presenta sobre la iconografía, ¿no?
O sea, parece que es un trabajo que recurre mucho a la imagen. Es algo presente a lo largo de todo el libro y de toda su presentación. Eh, y eso, bueno, dado que, como les decía en un primer momento, esta serie de presentaciones, de invitaciones a grandes historiadores, está pensada sobre todo en el cómo se hace la investigación y en lo que todos están listos. Pues bueno, yo empezaría para ir calentando un poco el diálogo. eh, Sobre este tema que creo que a muchos de nuestros estudiantes de repente, con lo que muchos de nuestros estudiantes se enfrentan de repente es eh, sobre el tema del uso de la imagen, el diálogo con la imagen en la investigación histórica, porque creo que muchas veces tendemos más a irnos o a identificar que la investigación histórica se hace con el documento escrito, ¿no? Con la fuente, que indudablemente lo hace en su texto, pero ¿cómo trabajar la imagen? Porque hemos visto cuadros de diferentes épocas, etcétera. ¿Qué importancia darle a la imagen y qué preguntarle a un cuadro, a una escultura cuando se hace investigación como la que usted nos ha presentado? Y ya después Sí, les doy la palabra a todos para. sí, bueno, la imagen siempre responde a una narrativa, ¿no? Ujú. Y yo creo que eso es lo que yo desde muy joven me gustó mucho la imagen, porque las imágenes te hablan de muchas cosas que no están presentes en los textos, ¿no? Y quizás eso es por lo que yo comencé a usar imágenes como ilustración. Muchos de los historiadores del arte dicen que la imagen por sí misma tiene un valor, no solamente es un documento, digamos, ¿sí? Pero como yo vengo no de la historia del arte, sino de la historia, Historia. de la historia cultural, entonces, para mí siempre la imagen ha sido un documento que nos habla de una época, ¿no? Claro, la imagen hay que contextualizarla, ¿no? Yo no contextualice las imágenes. Hay imágenes que son de libro. ¿A quién llegan esas imágenes? Llegan a los pocos monjes que pueden leer un libro, ¿no? Pero una imagen que está en un templo, pues ya la ve más gente. Una imagen que es un grabado, como la imagen esta que vimos del niño martirizado por los judíos, el grabado tiene una difusión enorme, ¿no? Porque llega incluso trasciende continentes, ¿no? Incluso trasciende épocas, ¿no? Es decir, puede verse como un libro, ¿no? Como un texto, pero además tiene el poder de la imagen, ¿no? Entonces, depende del tipo de imagen, el lugar donde esté situado, la finalidad que tiene, la funcionalidad que tiene, ¿no? Hay que saber también leer la imagen de acuerdo a su contexto, ¿no? De acuerdo al contexto en el que fue hecha y en el que está, digamos, inscrita. Cuando nosotros vamos a un museo, por ejemplo, lo que vemos son imágenes descontextualizadas, ¿no? Porque esa imagen de una virgen, pues tenía culto, la gente le rezaba, era objeto de emociones, ¿no? A lo mejor circulaba por el pueblo, ¿no? Se le prendían veladoras, se le pedían favores, ¿no? Cuando lo vemos está totalmente fuera de lugar, ¿no? Generalmente está en un altar, ¿no? A veces la imagen se vestía, ¿no? Se cambiaba de ropa, ¿no? Estas imágenes, nosotros vemos la imagen de Ocotlán, o estas imágenes milagrosas que todavía hay muchísimas en México, son imágenes que tienen pues una carga emotiva y simbólica muy fuerte, generan identidades, ¿no? Si nosotros lo ponemos en un museo, todo eso se pierde, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que contextualizarlas en época y en funcionalidad. Y aún así yo recuerdo ahora algunos casos en museos donde exponen alguna imagen religiosa y de repente los custodios se enfrentan a que llega la gente a A rendir veces, culto, ¿no? Yo recuerdo rápido dos casos, ¿no? Uno en Aguascalientes, en el Museo de la Muerte, que nos decían que ahí tienen un problema muy serio porque tienen una imagen de la Santa Muerte y llega la gente y le quiere poner veladoras dentro del museo, claro que no se puede. Y el otro caso, el Museo de Sitio de Nochistlán, Oaxaca, donde las piezas que tienen la sacan en Semana Santa. O sea, hay un acuerdo entre la comunidad y el museo para que la pieza de museo siga siendo una pieza viva. no, Bien. incluso hay una anécdota que me contaba una amiga médica,
que decía que en el logo del IMSS, que es una mujer con un niño, pues obviamente en el IMSS no hay capillas, ¿no? Nadie tiene ahí una capilla para ir a rezar. En las mañanas aparecía el logo del IMSS lleno de flores, porque la gente que iba Pensaba que a era ver a sus enfermos, ¿no? Pues le ofrecía flores a Nuestra Señora del IMSS, ¿no? Porque seguramente ella les iba a hacer el favor de curar al niño, ¿no? Nuestra Señora del IMSS. Sí. Muy bien, muy bien. Bien, pues bueno, ahora sí abrimos el diálogo con todos ustedes. Y bueno, ahí hay una mano levantada, otra más para 2, 3, 4. A ver, entonces, no sé si bueno, a ver si. Yo creo que se escucha. No, micrófono. Ah, sí, porque sí, para la transmisión. Para grabar. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctor, por su conferencia. Yo quiero resistir la tentación a hablar del contenido del libro porque creo que el propósito es preguntarnos por el cómo. Entonces, creo que cuando estamos formándonos en investigación histórica, siempre nos vemos enfrentados al dilema de si particularizar mucho en el contenido de la investigación, es decir, si somos muy, muy cuidadosos al detalle, a la información, o si por el contrario decidimos utilizar una perspectiva más genealógica, más de largo alcance, como el que aparece en su texto, que evidentemente trata de recuperar diferentes épocas, diferentes recursos, diferentes problemas de investigación y materiales. Entonces, mi pregunta sería un poco, ¿cómo conciliar o cómo le ha hecho usted para encontrar ese equilibrio entre el detalle, entre ser extensivo en un tema y en mostrar en una investigación histórica toda una genealogía o todo un largo recorrido que nos permita ver mucho más cosas del pasado que solamente el detalle particular, ¿no? Y lo pregunto porque muchas veces como estudiantes o investigadores en formación, los dictámenes de una revista o para escribir un artículo siempre nos hacen comentarios en torno a que hay que ser más específicos, más detallados, y entonces estas investigaciones de largo alcance que son muy difíciles de realizar, a lo mejor en términos de pasar un dictamen, si tiene algún consejo o alguna tendencia que usted prefiera para ayudarnos en ese proceso, ¿no? Investigativo. Gracias. Sí, pues es todo un tema. Lo que pasa es que yo, estos libros, los últimos que he escrito, son, pues, digamos, producto de una vida. Llevo 50 años trabajando estos temas, ¿no? Entonces, obviamente, estas visiones panorámicas me las da 50 años de experiencia, ¿no? Que obviamente ningún joven estudiante va a tener, ¿no? Por supuesto, el peligro que hay en la superespecialización, es decir, el circunscribir el objeto, ¿no? Es perder el bosque, ¿no? Es decir, y creo que el equilibrio estaría ahí, ¿no? Ver el caso específico, que para un artículo no puedes extenderte mucho, ¿no? El caso específico que estás tratando y tratar de contextualizarlo dentro de un panorama más grande, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa en estas investigaciones es que se quedan en esto, en el dato, en el detallito, y son demasiado descriptivas y pierden la importancia que tiene ese dato para lo que es el conjunto. Muchas veces los últimos libros que he escrito, los he escrito gracias a una gran cantidad de investigación, no propia, sino ajena, ¿no? Es decir, tesis, artículos, capítulos de libros, que me han dado esa información que yo he logrado recopilar y armar en un discurso, pero que obviamente no he descubierto yo, ¿no? Y para eso están las notas a pie de página, ¿no? Es decir, darle crédito a la gente que hizo todo el trabajo, toda la talacha, digamos, ¿sí? Una vida humana sería imposible, ¿no? Si yo me hubiera dedicado a investigar todos los temas que trato, nunca hubiera, hubiera escrito quizás una página, ¿no? Es decir, todos nos alimentamos de lo que hacemos todos, ¿no? Y eso creo que es importante, tanto el trabajo micro, ¿no? El trabajo particular de una temática, como estas visiones globales. Creo que ambas son necesarias, ¿no? Hola, ¿cómo está, doctor? Primero, felicidades. Me encantó lo que llegué y vi. Llegué un poco tarde porque fui con la doctora, ando medio mal. Pero yo tengo una pregunta, que si nos, más bien es
motivación a que nos platique un poco más de Santa Teresa de Ávila. Le digo por qué, porque justo la esposa de un presidente, bueno, se lo voy a decir, Beatriz Gutiérrez Müller, ella es teóloga, ella es filósofa y aparte es escritora. Entonces, cuando estaba platicando precisamente Teresa de Ávila, me recordó mucho porque yo no sé, sabía bien quién era Teresa de Ávila y su importancia, hasta ahorita que nos platicó usted. Entonces, sería mi petición. Gracias. Bueno, no hay mucho que decir. Teresa de Ávila fue una mujer iluminada, de verdad fue una de las más importantes figuras del siglo XVI, porque además de ser filósofa, teóloga, era una excelente escritora, ¿no? Y conocía muy bien digamos, su interior, ¿no? Pero pues quizás no es un tema para tratar en este momento. Puedo recomendar bibliografía, pero creo que no es un tema para tratar ahora, ¿no? Compre un libro. Sí. Hola, pues muchas gracias por la presentación. Y yo tenía la duda de cómo es que surgió, o sea, cómo le llegó a usted para estudiar la santidad como un fenómeno histórico. O sea, porque usted decía que escribió artículos antes y bueno, o sea, con lo que vimos justo lo que decía el profesor Armando, que pudo haber sido también nada más un estudio iconográfico, o sea, no que sea menos, pues, pero siento que hay muchos temas y pues me pareció muy interesante concentrarse en los santos y los demonios para hablar de todas estas pues, normas morales y sociales. Entonces, ¿cómo fue que usted decidió hacerlo sobre este fenómeno histórico que Sí. nos habla tanto como los santos? Yo tengo la teoría de que nosotros no elegimos los temas nos eligen a nosotros. Sí, un poco, ¿por qué me dediqué a la Edad Media? ¿No? Es un poco antes de los santos, me dediqué a la Edad Media, ¿no? Me interesó la Edad Media porque yo tuve un pésimo maestro de Edad Media en la facultad, ¿no? Pésimo, ¿no? No nos dio nunca clase, ¿no? O sea, pasaba hablando de O'Gorman, lo odiaba, entonces, y nunca tuvimos clase. Entonces se presentó la ocasión de que fuera yo a España, ¿no? A pedir mi beca, tenía que hacer una investigación en el Archivo de Indias, escogí los agustinos, pero tenía que hacer una investigación dentro de la universidad para el grado que no fuera referente al tema de mi investigación. Es decir, yo estaba en el área Historia de América, pero tenía que escoger otra área. Dije, pues medieval. La decisión fue totalmente arbitraria, ¿sí? Comencé a estudiar la Edad Media y dije, ¿cuál época oscura? ¿No? Es una época fascinante. Yo tengo raíces cristianas, ¿no? Fui muy católico, ¿no? Después ya no, pero fui muy católico. Y obviamente pues eso también me jaló, teniendo una preparación. De niño leía las vidas ejemplares, las vidas de los santos, ¿no? Y pues por ahí, infancia es destino, dicen. Entonces, quizás por ahí comencé a inclinarme por los estudios de la religión, ¿no? Un poco en mi proceso vital, la religión había tenido un papel fundamental. Y poco a poco, estudiando la religión, fui desestructurando mi creencia, ¿no? Me volví agnóstico, pero finalmente la religión siguió siendo un objeto de estudio, ¿no? Es decir, ¿por qué elegí eso? ¿No? Esa es mi historia de vida, digamos, ¿sí? Y claro, no puedes pensar en la religión sin pensar en los santos y en las narraciones de los santos, porque más que la teología y más que todos los aspectos filosóficos, ¿no? En realidad lo que le llegaba a la gente era la narrativa, ¿no? Porque, como les decía al principio, nos gusta escuchar historias, ¿no? ¿Cómo es la Trinidad, la segunda persona, la tercera persona de la Trinidad, si el Padre deriva del Hijo, si el Espíritu Santo procede del Padre? Eso a la gente no le importaba, ¿no? A la gente le importaba cómo se murió Santa Catalina, ¿no? Y además seguimos siendo muy morbosos, nos siguen atrayendo las historias de violencia, las historias de muerte, ¿no? Vemos un accidente y está la bola viendo la sangre, ¿no? La gente ahí toda destripada, atropellada, ¿no? Y vamos a verlo, ¿no? Porque creo que es inherente al ser humano, ¿no? El enterarnos de qué le pasó, ¿no?
Bueno, eso es lo que atraía a la gente, ¿no? Las historias macabras, las historias truculentas, las historias terribles de violencia, ¿no? Que son las vidas de los mártires, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que me gustó de leer estas historias, ¿no? Jacobo de la Vorágine, que es quizás el escritor más importante que hubo en el siglo XIII, un dominico que escribió la leyenda sagrada, la leyenda áurea, y que es sobre el cual muchas de las historias las tomé de ahí, ¿no? Es un escritor que sabía comunicar esto, ¿no? Su libro está escrito en latín, porque va dirigido a los predicadores, ¿no? Pero está lleno de estas historias truculentas. Entonces, era como darles material a los predicadores para que ellos, a través de su posibilidad de explicar a la gente, ¿no? Pudieran usar esos materiales, ¿no? Y un poco fue lo que yo hice, ¿no? Es decir, si yo leo una historia de mártires y estoy fascinado con las terribles cosas que le pasaron a Santa Úrsula, ¿no? Que no es una historia absurda totalmente, ¿no? 11,000 vírgenes viajando en 10 barcos, imposible en la época, ¿no? En lugar de regresar por donde había venido, se fue por el Rin, y claro, la mataron los unos, porque se fue por allá, ¿no? Es una historia absurda, ¿no? Entonces, todo lo que estoy leyendo, digo, esto le puede fascinar a un lector. Esto le puede fascinar, porque si a mí me fascinó, ¿no? Estoy pensando en quién me va a leer, ¿no? Y en lo que he descubierto es que la mejor forma de difundir es utilizando precisamente esto, anécdotas, para que a través de la anécdota pueda transmitirse un conocimiento. Un poco lo que hacían estos agiógrafos, ¿no? Ellos están buscando para transmitir su conocimiento, es decir, un conocimiento moral, obviamente, un comportamiento moral para la salvación, estaban utilizando el relato. Yo estoy utilizando de nuevo el relato, pero para otra cosa. Estoy utilizando el relato para que el que me lee, que no es un experto en historia, yo no escribí este libro para los historiadores, escribí este libro para la gente común, para la gente que lee, ¿no? Porque sé que este libro le va a permitir entender muchos de los procesos que están pasando en su vida, en la vida ajena, en la vida de los demás, en la cultura en la que vivimos, en la que estamos inmersos, que va a permitir explicarse las rupturas que se están dando en este momento en los valores tradicionales. Entonces, eh, por eso escribí ese libro, ¿sí? Porque me di cuenta de que eso era, pues, necesario comunicarlo, ¿no? Todo lo que leo, todo lo que hago, todo lo que veo en las películas, siempre lo veo con una funcionalidad, ¿no? ¿Cómo lo puedo esto transmitir? ¿Cómo lo puedo comunicar? ¿No? ¿Cómo lo puedo narrar para que los demás vean lo mismo que yo o otra cosa, pero que les cause el mismo asombro y les guste tanto como a mí me gusta estas historias, ¿no? Y la historia no está reñida con esto, con la posibilidad de comunicación, ¿no? Incluso creo que es nuestro deber comunicar. Ya me fui por otro lado, ¿verdad? Pero mientras pasa el micrófono, ya me preocupó algo que de lo que acaba de decir el doctor Rubial. O sea, que en 10 años yo empiezo a ver mucha gente que está interesada en historia de Asia, va a ser como con su profesor de medieval, que era malo. Entonces, es que yo fui muy malo. Ay, ay, uy, me cago. Ok. Bueno, buenos días, doctor Rubial. Un gusto saludarle y pues siempre un placer escucharle, aprender de usted. Y pues bueno, yo me preguntaría, la verdad es que entre nosotros del departamento incluso lo comentábamos en broma, como de qué será eso del sexo de los ángeles, ¿no? Si es una cosa erótica, pero pues por la conferencia descubrimos que es como una suerte de observar las acepciones de género que existen en las funciones, digamos, de los ángeles, de los santos o en sus experiencias. Y bueno, es interesante, ¿no? De cualquier manera, pero pues sí es un poco triste ver cómo la cuestión erótica que nos presenta al comienzo del mundo griego y la apertura que había en el mundo pagano hacia el erotismo, pues se ve interrumpida y
reprimida de una forma como muy violenta por el cristianismo, ¿no? Y todo este giro hacia el sufrimiento, ¿no? Del placer al sufrimiento, que pues realmente es tremendo de ver, ¿no? Como el sufrimiento empieza a exaltarse y no el placer, ¿no? Bueno, quisiera preguntarle con base en eso, qué pasaría con la reforma, ¿no? Cuando la reforma, porque en ese cristianismo exterior al mundo, donde el sexo es negado, en la reforma digamos, se reintegra el sexo en la vida religiosa. Ujú. No sé, ¿cómo vería usted ese giro Sí. en la reforma? Sí, lo que pasa es que la reforma fue una ruptura y no fue una ruptura. Porque la reforma quitó, digamos, a los santos y a la Virgen, pero siguió con los mismos modelos. Los modelos morales siguieron funcionando exactamente igual, ¿no? Exactamente igual, ¿no? Los valores siguieron funcionando exactamente igual, ¿no? El sufrimiento siguió siendo... si piensen, actualmente mucha gente sigue, protestantes y católicos y ortodoxos, creo que todo el mundo occidental, seguimos viviendo en términos de pecado, culpa, castigo, ¿no? Ay, ¿por qué me pasa esto? Ah, pues, fue tu culpa, ¿no? Incluso usamos la palabra karma con carga cristiana, ¿no? Es tu karma, ¿no? Tu karma porque pecaste, ¿no? El tema del SIDA, ¿no? Fue muy claro, ¿no? Claro, los homosexuales son pecadores, por eso les pasa, ¿no? Cuando ya pasó a los heterosexuales, entonces dices, ay, pues, ¿qué pasó, no? Es decir, estamos entonces, siempre estamos poniendo cargas morales cristianas a todo, ¿no? Y el sufrimiento es una cosa clara, ¿no? La gente que se victimiza, por ejemplo, ¿no? El victimizarse es igual para protestantes y para católicos, ¿no? Ser víctima tiene muchas ventajas, ¿no? Ay, pobrecito de ti, ay, pobrecito, ¿no? Y dices, terrible, ¿no? Y yo creo que no hubo una ruptura tan brutal como se piensa que hubo, pero en términos, digamos, de moral. Piensen, por ejemplo, una sociedad como la sociedad inglesa del siglo XIX, ¿no? Lo que llamamos la moral victoriana, ¿no? Que es, muchos de los rasgos a moral siguen vigentes, ¿no? Y fue el siglo XIX, no fue el siglo XVI, eran mucho más liberales en el siglo XVI, ¿no? En términos morales, eran mucho más liberales que en el siglo XIX, ¿no? Y es un país protestante, ¿no? No sé si queda claro, ¿no? ¿Por qué no se moduló, cambió modernizó Pues la percepción? porque ya había penetrado muy profundamente toda la conciencia cristiana dentro de la cultura, ¿no? Todo hablaba de cristianismo, aunque no hubiera santos ya, ¿no? Claro, los discursos morales se volvieron, digamos, más objetivos, digamos, ¿no? Más eh, explícitos, digamos, ¿sí? Este, el catolicismo tenía opciones, pues, de una salvación diferida, ¿no? El purgatorio, ¿no? Bueno, pues si no me voy al infierno, ya la hice, ¿no? El purgatorio era una forma de saltarse el infierno, ¿no? Y finalmente, bueno, pues si peco y me confieso, pues Dios me perdona, ¿no? Entonces, el catolicismo no solamente con los rituales, sino también con la confesión y el purgatorio, pudo fomentar una moral más laxa, digamos, ¿sí? En cambio, el protestantismo no tiene purgatorio, ¿no? Te vas al cielo o al infierno, ¿no? No tiene santos, no tiene confesión, ¿no? Entonces, la moral se vuelve una línea muy rígida, ¿no? Eso fue quizás el mayor cambio que hubo, ¿no? En materia moral, digamos, ¿sí? Hay más preguntas, pero vamos a hacer, ¿les parece? 3 preguntas y luego otras 3 porque digo, que todavía tenemos tiempo, pero no tanto. Entonces, allá 1, 2 y de este lado hay alguien más para terminar de este lado. Necesito una pluma porque yo no tengo memoria de... Entonces, 1, 2 y de este lado ¿quién?
Gil, 3. Bueno, ahí está. Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por la conferencia, doctor. Muy agradecido de tenerlo aquí. Yo no iba a preguntar nada, pero dijo algo en las preguntas que yo me interesa mucho por la intersección entre historia y literatura. Y yo sé que usted ha escrito libros, tiene un artículo ahí sobre historia y literatura, y una vez nos dio un curso en un diplomado de historia, de novela histórica, ¿no? Que dirigió la doctora Perla. Pero sobre todo ahorita habló de que, o sea, por ejemplo, Axel preguntó el cómo investigar, ¿no? Y yo le quisiera preguntar, porque justo habló del cómo escribirle a la gente. Y eso, pues bueno, a mí me llama mucho la atención porque usted dice que esto es el resultado de 50 años de investigación y a mí me gustaría que hablara poquito, lo que pueda, de cuando usted escribió este libro pensando en la gente, ¿qué se le ocurrió? Por ejemplo, yo sé que usted es muy didáctico, ¿no? No sé si se considera tal, eh, pero sobre todo que nos dé tips de esto de cómo le llega o cómo piensa usted en cómo llegarle a la gente, sobre todo en una situación de escritura, quizá más pegada a la literatura, ¿no? No sé, ¿no? O sea, y eso tal vez nos lleve a pensar cómo se difunde un libro histórico. Y eso es lo que Ujú. me gustaría preguntar, ¿no? No sé quién preguntó por allá. Bueno, creo que me admiro mucho su trabajo, doctor, la verdad. Es un trabajo muy bonito, la verdad, es la época de la Nueva España me encanta. Y bueno, mi pregunta es sobre el sexo de los ángeles, bueno, en este caso de la vida de los santos, ¿no? ¿Usted cómo definiría entre la vida de los santos, perdón, entre el ámbito teológico y el ámbito histórico? ¿Cuál sería esa diferencia en sus palabras? Micrófono, ¿lo pueden pasar, por favor? A Jenny. Hasta el otro extremo. Al otro extremo. Y después la última pregunta será una que hay en línea. No, yo nada más agradecerle su conferencia. Javier me robó mi pregunta porque yo también le iba a preguntar qué consejos nos daría para narrar. Creo que usted es un historiador y un autor que no descuida el arte de la seducción en la palabra escrita y eso es importantísimo. Yo recordando los mejores libros que he leído de historia, siempre son libros que tienen tensión dramática y que nos seducen. Entonces quería pues preguntarle un poco si nos podría dar consejos. ¿De una vez? Yo quiero hacer un comentario. Yo soy amiga de Toño desde hace 50 años. Y quiero decirles algo porque veo que les inquieta y a mí siempre me ha inquietado cómo investiga Toño. Y lo que les puedo decir es que conozco muy pocas gentes que tengan la curiosidad que tiene Toño, pero sobre todo, él no selecciona prácticamente y anota todo. A veces en una nota del supermercado, yo digo algo y anota y tiene miles de notas que luego él junta y recupera en una forma que yo diría que es casi un arte, que no se puede reproducir muy fácilmente porque tiene una parte muy artística, pero la curiosidad y nunca critica a otro, sino que siempre toma del otro lo que le da y no se pone en un plan de que no, yo eso, no. O sea, en esa parte y tiene miles con una letra chiquitita como una pulguita llenas todo tipo de papelitos. Bueno, quería decir eso porque yo creo que es una técnica de investigación que si uno no escribe las cosas se van y no hay modo de recuperarlas, ¿eh? Bueno, era un comentario sobre... Pero que vamos a hacer nada más la pregunta que está en línea. ¿Sí? Y ya le damos para que no se pongan tampoco. Bueno, aquí Claudia Hernández de la Prepa Ibero dice, tengo una duda sobre el género del Espíritu Santo. Me han dicho que la traducción es incorrecta y debería ser la Espíritu Santa. ¿Usted qué piensa?
Bueno, sí, lo que dijo Perla creo que es muy cierto. Yo acostumbro, hay un aparato maravilloso, ¿sí? Que todos tenemos, ¿no? Yo tomo notas, grabo. Tengo una aplicación de notas, ahí lo dicto, ¿no? Voy caminando por mi rancho y y se me ocurre algo y saco mi micrófono y le dicto, ¿no? Y al dictado me lo va transcribiendo. Es la maravilla. Es que si eso hubiera existido hace 20 años o 30 años, yo ya estaría en otra cosa. Pero esto es maravilloso, de veras. Todo lo que se les ocurra, todo lo que vean, todo lo que oigan. ¿Qué recomendación? Lean mucha literatura. La única forma de escribir es leer. Y leer literatura, ¿no? Porque no podemos saber cómo se logra la tensión dramática, como decía, cómo se logra esto, si no leemos. Vean mucho cine, ¿no? Buen cine, por supuesto, ¿no? Porque el cine también nos enseña narrativa. La forma de narrar cinematográfica es una forma maravillosa también de aprender la narrativa, cómo se construye un personaje, cómo se construye una trama, ¿no? Cómo se hacen relaciones entre personajes, cómo se construyen emotivamente los personajes, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, vivan, ¿no? La única forma de poder transmitir experiencias humanas es teniendo experiencias humanas, ¿no? Enamórense, corten, rompan, odien, amen, hagan todo lo que puedan hacer dentro de su limitación como cuerpo, ¿no? Porque eso también es parte de la vivencia que pueden transmitir, ¿no? Porque finalmente lo que estamos tratando en historia son vidas humanas, ¿no? Y las vidas humanas como experiencia las podemos, por supuesto, descubrir a partir de la literatura, pero también las podemos vivir, ¿sí? Y creo que eso no se aprende. Eso se aprende sobre la marcha. Eso no se los van a dar en la universidad, por supuesto, ¿no? Yo creo que la universidad es un inicio de lo que va a ser su vida futura como investigadores o como maestros o como lo que la vida les destine, ¿no? Porque finalmente eso que van a hacer va a ser, pues lo que consigan por sus propios méritos, por sus propias lecturas, por sus propias experiencias, ¿no? Y sobre todo, como dijo muy bien Perla, estén atentos a todo lo que pasa, ¿no? Porque de verdad todo lo que pasa es fascinante y les puede servir en un momento dado para escribir, ¿no? Porque finalmente el arte de escribir es eso, ¿no? Es plasmar vivencias, ¿no? Y, y bueno, y lean también mucha historia, ¿no? Por supuesto, porque es fundamental para hacer historia, leer historia, ¿no? Y es un poco respondiendo a la pregunta de la literatura, ¿no? Yo soy un apasionado lector de novelas, ¿no? Novelas históricas, ¿no? Y de cine, ¿no? Entonces creo que sí, la historia y la literatura están muy, muy conectadas, ¿no? Los buenos libros de historia son excelentes libros de literatura, ¿no? Y creo que esa es, mi recomendación sería esa, ¿no? Sobre la teología y la historia. Bueno, la teología cubre un campo totalmente distinto. La historia quizás abarca también la teología, pero lo que le interesa a la historia no es el objeto de la teología, es cómo ese objeto se produjo, ¿no? Es decir, lo que le interesa a la historia es, igual que la historia de la filosofía o la historia de la literatura, la historia del arte, ¿no? Es ver el contexto en el cual ese objeto de estudio se produjo, ¿no? Y por qué, ¿no? Y para qué, y cómo, ¿no? Las preguntas básicas que todo historiador se debe hacer, ¿no? ¿Cómo, dónde, por qué, para qué? Y sobre la Espíritu Santa. En los términos teológicos es un espíritu, o sea, no tiene sexo, ¿no?
se representa como una paloma porque fue lo que se apareció en la narración bíblica, ¿no? Pero igual que Dios Padre, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una corporeidad, ¿no? Necesitamos vernos a través de nuestro cuerpo y ver lo demás a través de nuestro cuerpo. El ser humano siempre ha antropologizado todo, ¿no? Antropologizó la naturaleza, creó dioses del viento, del agua, de la lluvia, ¿no? Porque necesitamos algo que nos identifique con, ¿no? Con nuestro cuerpo, ¿no? Finalmente, por eso se le puso cuerpo a los ángeles, ¿no? Que no tienen cuerpo supuestamente, ¿no? Entonces, un poco esa sería mi respuesta. No es que sea espíritu, la espíritu, más bien no hay sexualidad. A ver, todavía nos queda un poquito de tiempo, pero hay más gente que tenga, a ver, 1, 2, ¿y quién más? 3, y ya, creo que son. Entonces, 1 para allá atrás, luego para atrás y luego para acá. Muchas gracias, profesor. No he leído el libro, pero me parece muy interesante y pronto lo voy a leer. Me parece una gran síntesis, una excelente síntesis de la cultura occidental, desde una perspectiva geográfica muy compleja. Y entonces, quería preguntar, nosotros sabemos que los reyes de España no eran sagrados, como el rey de Francia o el rey de Inglaterra. Sin embargo, paulatinamente, en la conformación del Imperio Español, sagrada se vuelve a su iglesia. ¿Cuándo observaste este cambio radical? ¿Esa razón del descubrimiento de las Américas? Ajá. Bueno, muchas gracias por la plática. Yo le quería preguntar que usted como académico con más de 50 años de experiencia, ¿le dirías o darías consejos a las nuevas generaciones? Esta fue una muy buena pregunta. Buenas tardes ya. Pues, quería preguntarle, que pues usted lleva 50 años ya de trayectoria, ¿no? Y la verdad, sí, su trabajo es es una eminencia prácticamente para todos los que hacen, pues, estudios novohispanos, pues. Y quería saber si usted, pues, durante ese transcurso había tenido como retracciones o haya dicho que pues no, ya no está de acuerdo con algo que hizo, algún artículo que publicó, o sea, alguna metodología ya no le gustó, ¿no? Porque pues ahorita que los que estamos, quisiera decir que es para los de primer semestre, pero la neta es para mí, que soy de octavo y ya la tesis ya me trae como que me está consumiendo. Entonces, sí ha tenido como estos cambios de perspectiva, ¿no? Porque usted ha tratado muchos temas, ¿no? Como historia urbana, historia de la religiosidad, incluso pues historia de la cultura, ¿no? Entonces, más para... Muchas gracias. Creo que el tema de los años de experiencia les está llamando mucho la atención. Perdón, y había otra pregunta. Ahí me puedo colar. Sí, adelante. Ay, perdón, gracias. Nada más por la pregunta que le hicieron en internet, porque preguntaban por la traducción, ¿no? Y ahorita lo googleé muy rápido y vi que justamente el término que se utiliza en el Nuevo Testamento en griego es to pneuma hagion, ¿no? O sea, sí es totalmente neutro. O sea, es un soplo como de vida, ¿no? Y bueno, nada más, me pareció interesante justo la pregunta, porque pues justo también en este término de los géneros muchas veces con lenguas que pues ya son diferentes, pues puede ser un poquito también un tema de debate, ¿no? Más bien lingüístico, pero bueno, sí me pareció interesante la pregunta. Gracias. Diego se vio muy tímido, pero estudia la Nueva Vizcaya y el tema del sufrimiento justamente en las relaciones de servidumbre en el siglo XVII en Santa Bárbara. Entonces, creo que tendrá mucho que preguntarle después. Pero yo en particular quería preguntarle por una fuente que usted menciona en el libro y que creo que es fascinante y quizá ahondar un poquito más en cómo la trabaja usted. Es por la geografía y un poco la geografía en términos de la función que cumple
en su contexto, en su momento de producción, para efectos específicos, pedagógicos, digámoslo así, de instrucción religiosa, pero también como ejercicio de reconstrucción histórica y eventualmente vamos, de imaginación histórica de quien la escribe. Y por supuesto, usted como historiador, ¿cómo se acerca a esa fuente o cómo en particular ha sido la experiencia para este libro, el acercamiento a esta fuente en particular de la vida de los santos? Que también bien podríamos hablar de la biografía como otro de los géneros que los historiadores bien les llama mucho la atención de trabajo y que tiene unas metodologías y unos requerimientos particulares. Era una pregunta por la geografía, fundamentalmente. Sí, bueno, el tema de los reyes españoles. Es curioso porque yo creo que tiene que ver con una relación entre Francia y España, ¿no? Francia sí, en efecto, tuvo reyes taumaturgos pues, desde la Edad Media y tuvo su rey santo, ¿no? San Luis, ¿no? España más tardíamente, ¿no? San Fernando fue canonizado hasta el siglo XVII, o sea, casi posiblemente como una necesidad de tener un rey santo, ¿no? Además primo de San Luis, ¿no? Y tan cercano a Francia como estaba en ese momento, ¿no? Carlos II se había casado con una princesa francesa, después finalmente le deja la herencia a Felipe V, ¿no? Como quizás tenga que ver con eso, ¿no? Más bien como con una relación entre Francia y España, ¿no? No creo que tenga tanto que ver con la aparición de América, ¿no? Esta sacralización, digamos, de la monarquía hispánica. Porque la monarquía hispánica quizás no necesitó de esa sacralización, ¿no? Desde la época de los visigodos, como dicen, ¿no? Se remontan a los visigodos, ya la monarquía hispánica se sentía heredera directa del Imperio Romano y de la tradición imperial constantiniana, ¿no? Y, o sea, le venía directo digamos, el destino divino, ¿no? Y quizás yo creo que por eso no necesitó ni reyes taumaturgos, ni ningún tipo de sacralización, porque ya la tenía, digamos, por sí mismo, ¿no? Por el hecho mismo de ser los representantes de Dios en la tierra, ¿no? Quizás tenga que ver con eso, ¿no? Lo de los 50 años. Pues un poco lo que yo les había dicho al principio, ¿no? Experiencia, ¿no? No es, ¿qué te puedo recomendar? Pues lee mucho, ¿no? Si alguien estudia una carrera de humanidades y no le gusta leer, está en la carrera equivocada, ¿no? Porque yo tengo muchos alumnos que dicen, ay, es mucho. ¿Qué es mucho? ¿No? ¿Qué es mucho? ¿No? Todos los días estamos leyendo, todos los días, todos los días. Si no lees todos los días, no eres un humanista. Punto, ¿no? Lamentablemente en nuestro mundo, la lectura es cada vez más rara, ¿no? La atención, bueno, yo los he visto atentos a todos ustedes, son casos raros, ¿no? Porque los jóvenes que se aproximan a su edad, ya que vienen a los 15, 20 años, ya no tienen atención de más de 10 minutos, ¿sí? Y ya no digamos los niños pasan de un lado a otro, pero en segundos. ¿Cómo esas generaciones que vienen, ustedes que van a ser sus maestros de esas generaciones que vienen, se van a enfrentar a un problemón, ¿no? Van a tener que bailar y cantar, o hacer un musical de la historia para poder tener atentos a estos jóvenes que van a estudiar historia o a la prepa o en la universidad y que no van a tener más capacidad de atención más que 10, 15 minutos, ¿sí? Y creo que eso se va a ser el gran problema, ¿no? Entonces, leer, yo creo que es mi principal, leer y ver, ¿no? Ir a museos, ver arte, leer sobre el arte, leer sobre la literatura. Es decir, quizás como humanistas nada nos es ajeno, ¿no? Esa separación que hacemos entre literatura, arte, historia, filosofía es arbitraria, ¿no?
Un humanista debía interesarle todo, todo lo humano, nada de lo humano nos es ajeno. ¿Sí? Sí, en efecto, yo he tenido muchos pentimentos. Hay cosas que, digo, sobre todo, quizás no tanto de contenido, sino de datos, ¿no? Muchas veces te enfrentas a que aparece un nuevo documento, aparece una nueva, afortunadamente no soy médico, ¿no? Porque un médico, pues, si se equivoca, pues es una vida humana, ¿verdad? Un ingeniero, si se equivoca en un cálculo, pues se le cae el puente. Afortunadamente, si nosotros nos equivocamos, no pasa nada. Sí, nos dirán, ay, te equivocaste, mira ese, el errorzazo que cometiste, ¿no? No es 1547, es 1549, ¿no? Y eso no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, pues sí, muchas veces nos equivocaremos, ¿no? Mucha gente no se atreve a escribir porque piensa que lo van a criticar o que no va, o que todavía no está listo, ¿no? Yo conozco muchísimos estudiantes que no terminan su tesis porque tienen miedo a esto, ¿no? Miedo a que no está perfecto, ¿no? Nada es perfecto, todo es perfectible, ¿no? Y yo creo que eso sería también mi experiencia, ¿no? Y después ya para terminar con la geografía. eh, bueno, primero, bueno, la gran diferencia entre geografía y biografía es esta, ¿no? Las geografías son modelos, ¿no? Y respetan modelos, son modelos para armar, digamos, ¿sí? Es decir, por eso son tan repetitivas, ¿no? Y vemos la misma narración una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Porque son eso, son modelos, porque no van dirigidos a enseñarnos la verdad histórica, ¿no? Van dirigidos a mostrarnos enseñanzas morales, a entretenernos, ¿no? A crear en nosotros emotividad, ¿no? Es decir, las funciones de la retórica, ¿no? Docere, movere, delectare, ¿no? Esas son las funciones de la retórica. Y no podemos pedirle otra cosa. Entonces, claro, hasta mediados del siglo pasado, para muchos historiadores, estos eran mentiras. ¿Por qué me voy a dedicar a esta sarta de sandeces, ¿no? Que no tienen ni pies ni cabeza, que todas son historias que claramente son historias inventadas, ¿no? Donde está el demonio y los ángeles. Y esto no es historia, ¿no? Pero claro, a partir de el cambio que hubo, historia de las mentalidades y por supuesto después la historia cultural, resulta que este objeto puede ser un objeto de estudio fundamental para entender una época, para entender los valores de una época. No me importa si son mentiras, ¿no? En su época funcionaron como verdades y por lo tanto pueden ser estudiadas como parte del contexto cultural de esa época, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, los maravillosos trabajos que se han hecho, ¿no? Sobre la geografía, pues Legov y bueno, y todos los medievalistas primero, muy pocos de los que ya se dedican a épocas posteriores, ¿no? Yo creo que los medievalistas fueron los primeros que descubrieron el gran valor que tienen las hagiografías, ¿no? Y después, por supuesto, la biografía, que es también otro tema, ¿no? Que yo me he dedicado hace poco, escribí un artículo que me gustó mucho porque precisamente trato este tema entre geografía y biografía, ¿no? Sí, para muchos historiadores actuales, las hagiografías no son biografías y no pueden ser utilizadas como biografías, ¿no? Yo en mi artículo sostengo que sí pueden, ¿no? Y yo parto de pequeñas biografías que aparecen en las crónicas, ¿no? Sobre todo sobre los hermanos Legos, porque mi artículo es sobre los hermanos Legos. Y a partir de esas pequeñas biografías, que obviamente todas son hagiografías, no todas, pero tienen datos que te permiten construir la vida cotidiana de la época, ¿no? Un fraile lego que era cocinero, ¿sí? Claro, te dicen los milagros que hizo, bueno, quita esa es paja, ¿no? Y también la labor de caritativo, esa es paja, ¿no? Pero cuando te dice, y cuidaba a los enfermos y cargaba sus baldes de agua y así, tal y, eso es vida cotidiana, ¿sí? Eso está describiendo una cosa de la vida cotidiana en una geografía, ¿no?
Entonces, la geografía también me puede servir para reconstruir pequeños trozos de vida cotidiana, ¿no? Y esas pequeñas geografías, que son las que aparecen en las crónicas, me permitieron construir cómo era la vida cotidiana de los hermanos Legos en un convento en el siglo XVII. ¿Sí? No sé si queda claro, ¿no? Es decir, no podemos irnos hacia el extremo, ni hacia el otro, ¿no? Todo es mentira, ¿no? Todo lo que dicen hay que estudiarlo como un discurso, ¿no? Sí, pero también ese discurso está reflejando también una realidad, ¿no? No solamente es un discurso, también está reflejando una realidad. Y esa realidad también puede ser descubierta a partir de esos pequeños detallitos que aparecen en las hagiografías y que no son solamente retórica, ¿no? Son expresiones de vida cotidiana. Bueno, pues con esto estamos ya terminando. Ya incluso nos hemos pasado un poquito de la hora, pero eso demuestra que hubo interés por parte de todos ustedes. Y bueno, nada más recordarles que a la salida hay algunos libros que pueden adquirir. Entonces, espero que no se acaben. Y también entregarle al doctor Rubial de parte del Departamento de Historia, que como dije al principio, es su casa, puede sentirse totalmente en casa. Aquí, este reconocimiento que dice la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, a través del Departamento de Historia, otorga el presente reconocimiento al doctor Antonio Rubial por haber presentado el libro de su autoría, El sexo de los ángeles y los santos, género, religión y violencia en la construcción de la cultura occidental. Ciudad de México, a 8 de abril del año 2025. Firma nuestra directora, la doctora Laura Camila Ramírez Bonilla. Aquí tiene. Y también, bueno, entregarle de parte del departamento un regalo que además, bueno, también quiero que sirva como un gesto a la doctora Perla, que está aquí presente y que, bueno, ella coordinó esta obra que fue en su momento una obra magna y que puso a trabajar a mucha gente detrás de este texto. Entre ellos el propio doctor Rubial. Entonces, bueno, aquí tiene este regalo. Bien. Y a todos, pues les agradecemos su participación en esta presentación, que como les dije, forma parte del ciclo Cómo se hace historia, ronda de diálogos. Entonces, pues muchas gracias por su atención, por acompañarnos, y pues bueno, esperemos que compren el libro allá afuera. Saludos. A los que están en línea, también agradecimientos por acompañarnos.